Particularmente estos 5 versículos han hablado mucho a mi vida. Son versículos que me animan a seguir adelante en medio de una vida que es complicada, que es difícil. Todos tenemos retos, todos tenemos luchas, todos tenemos batallas, todos nos desanimamos, todos en algún momento de nuestra vida perdemos el rumbo. Pero estos versículos a mí me animan mucho para poder seguir confiando en Dios, para poder seguir confiando en Jesús. Porque en estos versículos podemos ver que nosotros estamos en Cristo y muchas veces tratamos de aferrarnos, de sujetar a Cristo, de sujetar a Dios. Pero somos débiles y en algún momento podemos soltarnos, pero Dios nunca nos suelta. Dios está aferrado a sus hijos por el simple hecho de que ahora somos sus hijos. Dios no ve nuestras imperfecciones, no ve nuestros errores. Dios ve a Cristo en nuestras vidas y eso es suficiente para que Dios nos tome. Y una vez que Dios nos ha tomado, no nos va a soltar. Ese es un hecho verdadero en la vida del creyente. Dios no nos va a soltar. Por eso en algunos servicios hemos estado hablando acerca de que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel en nuestras vidas. Él no puede negarse, Él no puede cambiar, Él no puede variar. Él sigue siendo Dios de amor y siempre lo va a hacer. Él sigue siendo un Dios de misericordia con sus hijos y siempre lo va a hacer. Por eso es que estos versículos personalmente a mí, hermanos, me motivan mucho, me animan mucho. En situaciones complicadas y difíciles, estas palabras son mi confort, estas palabras son mi ánimo para poder seguir adelante. Y estudiábamos parte del versículo 34 y 33 el día domingo pasado y nos dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Vimos que Satanás en cierto tiempo, él tenía acceso al cielo y podía llevarle a Dios y acusar a ciertas personas. Pero después en Apocalipsis nos dice que Satanás fue arrojado junto con esa tercera parte de ángeles que desobedecieron. Y a partir de ahí pues se le conoce a Satanás como que él, antes de eso, porque ahora Satanás ya no tiene acceso al cielo. Antes sí tenía, ahora ya no, después de que fue condenado, después de que fue arrojado. Pero en ese tiempo que él tenía acceso al cielo, él acusaba. Y veíamos el ejemplo de Job y tocábamos algunos capítulos de Apocalipsis que nos dice que fue arrojado el acusador de nuestros hermanos. Y hoy Satanás está tratando de que la humanidad se pierda en el pecado, se aleje de Dios. No solamente eso, sino que Satanás hoy está tratando que nosotros como creyentes, que nosotros como hijos de Dios, olvidemos el rumbo que debemos de tomar. Y tristemente hoy en día hay muchos cristianos que su mentalidad no es la mentalidad de Cristo, no es la mentalidad que nos dice la palabra de Dios, sino es la mentalidad que el mundo ahora tiene. Y nosotros tenemos que tener cuidado con respecto a eso. Y luego nos dice este versículo, bueno, ¿quién va a acusar a los escogidos? Sabemos que Satanás en cierto tiempo lo hizo y termina este versículo diciéndonos, en este versículo, Dios es el que nos ha justificado. Ya no tenemos cargas y yo sé que muchos a lo mejor tenemos culpa y a lo mejor muchos, y ponemos el ejemplo, nos damos golpes en el pecho porque somos culpables y muchas veces esa culpa nos hace alejarnos de Dios porque pensamos, yo siendo tan pecador, ¿cómo puedo acercarme a Dios? Yo cometiendo tantas cosas, ¿cómo puedo acercarme a Dios? Pero la realidad que hemos estado viendo en Hechos es que Dios nos justifica, que gracias a Cristo tenemos entrada, tenemos ese consuelo, tenemos ese sacerdote, ese sumo sacerdote que abroga por nosotros en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestros errores. Ese es uno de los privilegios que tienen los hijos de Dios, que gracias a Cristo, no importa nuestra condición, podemos acercarnos a Dios para poder hallar socorro, para poder hallar fuerza, para poder hallar ánimo en medio de nuestra situación.
en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestra falla. Por eso en esta hermosa tarde yo te invito, no te alejes de Dios. No pienses que eres lo suficiente malo para que Dios no te haga caso. Dios está abierto a poder recibirte con los brazos abiertos a sus hijos. Creo que el ejemplo más gráfico, más claro que tenemos es acerca del hijo pródigo. Y que es una enseñanza que nos motiva y que nos anima a volver a Dios porque Él nos está esperando. Y yo le doy gracias a Dios porque Dios ha sido bueno con nosotros, particularmente Dios ha sido bueno conmigo. Tengo mis errores, tengo mis defectos, pero Dios ha sido bueno conmigo. Y Dios también es bueno contigo. Y luego nos dice este otro versículo: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y también veíamos algo bien claro: va a llegar el momento en el que Dios va a derramar su juicio sobre la humanidad, pero gracias a Cristo nosotros estamos exentos de la ira de Dios sobre la humanidad por ser pecadores, por rehusarse a creer en Cristo. Sin embargo, todos nosotros que hemos creído en Cristo, conforme a capítulos anteriores que nos dice Romanos capítulo 5 versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos librados de esa condenación, somos librados de esa retribución por el pecado, por ser pecadores, gracias a Cristo. Por eso esta es una de nuestras doctrinas como Capilla Calvario. Una vez que hemos sido salvos, vamos a ser salvos porque la salvación no depende de nosotros. La salvación depende de Cristo, de Dios en nuestras vidas. Por eso es que eso particularmente me anima a amar y a querer conocer más a un Dios misericordioso, a un Dios lleno de amor. Y vamos ahora sí a entrar más a esto acerca de que nuestra fe, nuestra salvación está segura en Dios. Vamos a ver por qué. Dice el versículo 35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Crees que hay algo o alguien que nos pueda separar del amor de Cristo? Porque este versículo, hermanos, le está hablando a los creyentes, aquellos que han sido reconciliados por medio de Cristo, aquellos que han puesto su fe, aquellos que han puesto su confianza. ¿Qué te puede separar del amor de Cristo? A lo mejor puede venir a tu mente, bueno, el trabajo, la familia. Pero cuando aquí nos está hablando de quién nos separará del amor de Cristo, no está diciendo que tú te vas a separar, sino que Cristo se va a separar de nosotros. Por eso está preguntando el apóstol Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Probablemente nuestros problemas, nuestras aflicciones nos pueden agobiar y podemos desviar nuestra mirada de Cristo, pero Cristo siempre va a permanecer en nuestras vidas. Cristo no nos va a abandonar, Cristo no nos va a dejar. Y es ese amor que ahora está en nosotros, que va a estar por siempre en nuestras vidas. Por eso Pablo en alguna otra de sus epístolas nos dice que el que inició la buena obra en nuestras vidas, la va a perfeccionar, la va a concluir, la va a terminar. Dios no deja las cosas a medias. Tú y yo, personalmente yo, uno de mis defectos es que dejo las cosas inconclusas. Empiezo a hacer algo y después me ocupo o ya no puedo y las dejo inconclusas. Pero Dios, la obra que inicia, Él se encarga de terminarla. Y si Él nos ha dado la salvación, porque la salvación es nuestra fe, nuestra esperanza de que vamos a estar un día con Dios cara a cara, conviviendo como lo era en el principio, antes de que Adán y Eva fallaran o antes de que la humanidad cayera en pecado. Entonces, si Dios nos ha dado la salvación, podemos estar seguros que algún día vamos a estar con Él por toda la eternidad. Porque Dios no deja las cosas inconclusas. Y más cuando se trata de sus hijos. Y más cuando se trata de aquellas personas imperfectas, con muchos errores,
que hemos reconocido que por nosotros mismos no somos nada y venimos a los pies de Cristo para ser transformados. Dios no nos va a dejar. Por eso el apóstol Pablo nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y luego dice: tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Y después el apóstol Pablo hace otra pregunta: tribulación. Hemos estado hablando que nosotros como creyentes, mientras estemos en esta vida, en este tiempo, vamos a sufrir como sufrió Cristo, vamos a padecer como padeció Cristo. A lo largo de la historia del cristianismo, muchos hermanos han muerto por causa de Cristo. ¿Te acuerdas cuando veíamos Hechos, cómo murió el apóstol Pablo? Decapitado en Roma. Históricamente, de los 12 apóstoles, 11 murieron de una manera dura, difícil, por amor de Cristo. Pedro iba a ser crucificado y él dijo: no merezco morir como murió mi Señor Jesucristo. Y entonces lo colgaron. Su crucifixión fue a la inversa. Juan, se nos dice en la historia que iba a ser muerto, que fue atrapado y abrieron un candelero, un candil grande lleno de aceite, y lo calentaron hasta que sirviera el aceite, y ahí pusieron a Juan. Pero milagrosamente Juan no murió. De todos los apóstoles, Juan es el único que murió por causas naturales, por la vejez. Pero a partir de ahí muchos hermanos han muerto y están muriendo y van a seguir muriendo por causa de Cristo. ¿Te acuerdas de Esteban? ¿Cómo murió Esteban? Apedreado. Porque tú y yo estamos en este tiempo, en este proceso donde tenemos que pasar tribulación. Porque aunque Dios es el creador de todo y por medio de su creación podemos entender que Dios existe, hoy en esta tierra, en este reino, Satanás tiene el control. Y se va a ver cada vez más visible en los tiempos finales. Y entonces los creyentes tenemos que estar firmes, porque vamos remando en contra de la sociedad que está alejada de Dios. Y muchos cristianos van a pasar persecución. Allá en África están siendo perseguidos los hermanos. Allá en la parte de Europa Occidental, ¿sabes los hermanos dónde tienen que hacer su servicio? ¿Dónde tienen que congregarse? Debajo de sus casas, porque el día que ellos se congreguen abiertamente son perseguidos. Allá en la parte de Asia Menor, en la parte de Palestina, de Siria, hermanos están muriendo por causa de Cristo. Y no nos vamos tan lejos, aquí en los pueblos muchos hermanos están siendo perseguidos, han salido de su pueblo porque los han corrido. Al pastor Antonio y a la hermana Carmen, en una de las misiones que teníamos, fueron aprisionados a nada de ser linchados. Y muchos de nosotros tenemos esa idea de que soy hijo de Dios y en esta tierra voy a poder disfrutar y voy a vivir como un rey y voy a tener muchas cosas. Y cuando nos hablan de la prosperidad decimos: amén, yo quiero tener 3, 4, 5 carros. Y hemos estado hablando acerca de esa doctrina que no es correcta, que es contraria a lo que nos dice la palabra de Dios. Sí es cierto, algún día nada nos va a faltar y todo lo vamos a tener, pero no en esta vida. Es en la vida que va a ser por toda la eternidad junto con Dios. Por ahora nos dice el apóstol Pablo, y lo dice la palabra de Dios, que va a haber tribulación y angustia en nuestras vidas. Cuando hace esta pregunta, tribulación o angustia o persecución, ¿cuántos estamos listos para poder ser perseguidos por causa de Cristo? A lo mejor aquí en nuestra ciudad no ha pasado que cristianos sean perseguidos, pero en algún momento va a tener que pasar. Y yo espero que tú estés listo para poder mantenerte firme en tu fe, tu creencia en Jesús.
Luego nos dice, oh hambre. Muchos creyentes no tienen que comer. Muchos lugares de Oaxaca. Oaxaca es el estado considerado más pobre. Según el INEGI tenemos los pueblos más pobres, junto con Chiapas y Guerrero. Hay muchos creyentes que han dejado todo. Hay muchos creyentes que fueron expulsados de sus hogares y no se han llevado nada y están padeciendo por hambre y por necesidad o desnudez. No tienen que vestir por causa de Cristo porque se mantuvieron firmes en su fe y fueron expulsados y perdieron todo. O peligro o espada. Y hay muchos hermanos que están muriendo por causa de Cristo. Pero todo este acontecimiento que venga en la vida del creyente no va a ser suficiente para separarnos del amor de Dios. Yo no sé cuál sea tu problema, tu necesidad, tu aflicción en este día, pero hoy estamos aquí para entender, para animarnos, para motivarnos, que no importa la situación por la cual yo esté pasando, porque ¿te acuerdas qué nos dice Romanos capítulo 8, versículo 1? Nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque ahora podemos estar tranquilos, porque ahora podemos confiar en la paz de Jesús. Y luego si nos vamos al versículo 28, mira lo que dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Las cosas por las cuales hemos pasado y estamos pasando y vamos sean momentos difíciles, sean momentos de persecución, sean momentos de angustia, sean momentos de aflicción, es para nuestro bien. Tenemos que aprender a descansar en Cristo en medio de las aflicciones, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Por eso es que nosotros confiamos y por eso es que el apóstol Pablo nos decía, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución, o hambre o desnudez o peligro o espada. Luego dice el versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Muchos creyentes han muerto. Muchos creyentes han dado su vida por el Evangelio y eso no ha detenido nuestra razón de ser en Cristo, sino que hemos avanzado, hemos crecido, nos hemos multiplicado. En la historia del cristianismo, en la historia de la iglesia cristiana que empieza después de la ascensión de Cristo, los apóstoles fueron martirizados, sufrieron, pero el evangelio no se quedó solamente en Asia Menor. El evangelio avanzó hacia Europa, hacia Oceanía, hacia América. El evangelio sigue avanzando porque el amor de Dios está en nuestras vidas. Y la palabra, el conocimiento de Cristo y de su salvación no se va a detener, va a llenar todos los rincones del mundo. No va a haber nada que nos pueda separar o no va a haber nada que pueda separar a las personas de conocer a Cristo. Personalmente, como cristianos, no va a haber ninguna prueba o ninguna tribulación que nos separe de Cristo hasta el punto de morir. Tal vez a nosotros no nos va a tocar entregar la vida por causa de Cristo y ser perseguidos y morir, pero probablemente antes de nosotros algún familiar dio su vida por Cristo, o después de nosotros alguno de nuestros familiares va a dar su vida por Cristo. Pero podemos estar seguros y podemos descansar que aunque esta sociedad está en contra del conocimiento de Cristo y que nosotros tenemos que mantenernos firmes hasta la muerte, eso no nos va a separar del amor de Cristo. Yo muchas veces he pensado, a lo mejor es más fácil para mí pensarlo ahora que no tengo una esposa y no tengo hijos, y muchas veces digo, bueno, ¿cómo voy a morir? Y a veces viene a mi mente, pues, a lo mejor hablando de Cristo en algún pueblo, en las misiones. Pero lo que yo te quiero decir es que no debemos de tenerle miedo a la muerte. La muerte es solamente un proceso para algo mejor en nuestras vidas.
Y nosotros, ninguno de nosotros estamos exentos de morir. Pero sí estamos exentos de morir por toda la eternidad. Gracias a Cristo tenemos vida en abundancia. Y podemos estar tranquilos y podemos estar confiados de que aunque los creyentes, como dice el versículo 36, como está escrito, por causa de ti, los creyentes, los que hemos creído en Cristo, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Después dice este versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y esto me encanta, porque nos está diciendo, como en la vida del creyente vas a tener tribulaciones, angustias, vas a fallar, te vas a desesperar, te vas a cansar, vas a ser perseguido. Pero antes que en todas estas cosas que van a venir o que están viniendo a nuestras vidas, somos más que vencedores por medio de Cristo. No hay ninguna prueba por la cual estés pasando que sea superior al amor de Cristo que está en ti. No hay ninguna aflicción por la cual estés pasando o por la cual vayas a pasar que sea superior al amor y a la misericordia de Dios hacia tu vida. Por eso es que nosotros descansamos en Él. Por eso es que Cristo nos dijo que su paz nos daba y que su paz era diferente a la que el mundo podía dar. Que la paz de Cristo es para siempre en nuestras vidas. A lo mejor tenemos una aflicción y es grande. Y eso causa ansiedad en nuestras vidas. Luego Pedro nos dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Cristo, sobre Dios, porque Él tiene cuidado de nuestras vidas. No te estoy diciendo que no vamos a tener problemas, te estoy diciendo que vamos a tener muchos problemas, pero descansamos en Cristo, porque sabemos que en Él somos vencedores. Y no solamente somos vencedores, ya hemos vencido. Nuestra salvación está segura en Cristo. Por eso es que nosotros como Capilla Calvario entendemos, creemos que la salvación viene de Cristo. Y si Cristo nos la ha dado, Él la va a completar. Él la va a terminar. Y descansamos en esa promesa. Y eso nos anima a seguir trabajando fervientemente, a seguir confiando en Dios, porque Él no nos va a dejar. En medio de toda esta angustia, todo este problema, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado. Versículo 38 y 39, y ya estamos terminando. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ¿sabes cuál es el gran reto de la humanidad hoy en día? Poder librarse de la muerte. Dentro de nosotros está el deseo de poder vivir más. Por eso en alguna de nuestras enseñanzas del domingo yo tocaba, hay hermanos que quieren vivir más. Toda la humanidad, si tuviese la oportunidad, quiere vivir más. Dentro de la historia se han levantado personajes que han buscado cosas que puedan darle vida, que puedan alargar sus vidas. Hay personas que para poder tener años más de vidas compran una máquina especial con oxígeno puro para que sus células de su cuerpo pueda estar mejor, pueda recuperarse mejor. Hay hermanos que a lo mejor ya se les está saliendo la pata de gallo, como le dicen, y usan botox para poderse verse más firmes, más tensa, más bonita la piel. Hay muchas personas que tienen dietas específicas para poder tener un mejor estilo de vida, y eso está bien. Pero hay muchas personas que quieren vivir años. Pero hemos estado viendo que es parte del proceso no solamente del creyente, sino que es parte del proceso de este cuerpo, que tengamos que perecer. En algún momento de nuestras vidas tenemos que perecer.
Los que estamos en Cristo para salvación, los que no están en Cristo para condenación, pero la muerte está presente en la humanidad. Y todos vamos a pasar por ella. La única forma de pasar el proceso de la muerte es solamente por el rapto de la iglesia. Pero de ahí la muerte está presente en nuestras vidas. Sin embargo, la muerte, este proceso que es tan real y que es verdadero, no va a ser suficiente para alejarnos del amor de Dios. ¿Qué más nos dice el apóstol Pablo? Ni la vida nos va a poder alejar de Dios. Y cuando hace referencia a la vida, está hablando de una vida de prosperidad, de tener todo en esta vida, porque muchas personas tratan de llenar ese vacío que tienen en sus vidas a través del dinero, a través de los placeres. Pero tú y yo como creyentes hemos comprendido y ahora entendemos, gracias a la mente de Cristo, que la plenitud de nuestras vidas se encuentra en Cristo. Que si tenemos a Cristo no nos hace falta nada. Que tal vez podemos pasar por momentos de angustia o por momentos donde no tenemos que vestir o momentos donde no tenemos que comer, pero eso no nos quita la felicidad y la tranquilidad que en Cristo lo tenemos todo. A lo mejor no tenemos trabajo. La sociedad hoy en día ha complicado todo. Ya no basta con tener una licenciatura. Necesitas tener muchas veces una maestría, un doctorado. Pero nosotros descansamos en Cristo, que Él nos va a dar y va a abrir las puertas para que podamos y confiados, recordando que en Cristo lo tenemos todo. ¿Qué más nos dice el apóstol Pablo? Ni ángeles, ni seres superiores a nosotros. Y yo estoy recordando en una de las pláticas, de las enseñanzas que hablábamos en Apocalipsis, nosotros por ahora somos inferiores a los ángeles. Si nos vamos a la historia, los ángeles tienen fuerza, pueden volar, tienen conocimiento, son superiores a nosotros. Pero ni aún estos ángeles nos van a poder separar del amor de Cristo. ¿Y sabes qué nos habla en Apocalipsis? Que cuando estemos con Cristo en cuerpos nuevos, ¿quién crees que va a ser superior ahora? ¿Los ángeles? En Apocalipsis y en Corintios nos dicen que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Por ahora ellos son superiores, pero cuando estemos con Cristo nosotros vamos a ser superiores a ellos. Eso es algo bien interesante, eso es algo bien difícil de creer, pero lo dice la palabra de Dios. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Ni ángeles, ni principados, ni potestades. En la versión internacional hace referencia a demonios o a los ángeles caídos. Y cuando hace referencia a los ángeles caídos, desde luego que hace referencia a Satanás y a todos aquellos que se rebelaron en contra de Dios. Y ahora ellos están operando en este mundo y están tratando de alejar a la humanidad de Cristo, pero eso no va a ser suficiente para poder separarnos del amor de Dios una vez que hemos confiado en Cristo. Pueden venir ataques del enemigo, pueden venir ataques de estos demonios a nuestras vidas, pero Dios nos va a mantener firmes. Dios nos va a mantener acobijados en Él. El apóstol Pablo nos dice, ni principados, ni potestades. Dentro del conocimiento, dentro del estudio de los ángeles, que se llama la angeología, hay clasificación de ángeles, tanto de ángeles buenos como de ángeles malos. Y ninguna clase de estos ángeles tiene mayor poder que el amor de Cristo. El amor de Cristo es mayor que el poder de estos ángeles. Y ni estos seres mayores en poder que nosotros nos van a separar del amor de Cristo. Luego nos dice, ni lo presente. ¿Qué es por lo cual estás viviendo ahorita? ¿Qué es lo que te aflige? ¿Qué es tu necesidad? Pues esa aflicción, esa necesidad
que tienes no va a ser suficiente para separarte de Cristo. Y luego nos dice, ni lo porvenir, hablando del futuro, ni lo que vaya a venir a tu vida el día de mañana. A lo mejor hoy estás tranquilo, hoy no tienes ningún problema, pero a lo mejor el día de mañana o dentro de un par de semanas, el mundo se te va a venir encima. Pero tú puedes descansar y estar confiado, porque nuestro presente está seguro en Cristo, pero también nuestro futuro está asegurado, estamos en buenas manos. Y eso es la diferencia. Yo a lo mejor hoy puedo estar aquí, pero yo también soy un humano y el día de mañana puedo fallar. Y a lo mejor si tú me tienes como, ay, Misael, el gran hombre de Dios, el gran siervo de Dios, y el día de mañana algo me pasa y fallo, y tú vas a decir, ya ves, ¿para qué yo que creía que Misael era diferente? Por eso yo te invito, no pongas tu mirada en el hombre, no pongas tu mirada en el pastor, no pongas tu mirada en el siervo, no pongas tu mirada en mí. Hay que poner la mirada en Cristo, porque Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él nunca va a cambiar, Él nunca nos va a fallar. ¿Sale? Por eso es bien importante recordar que el amor de Cristo está presente hoy en nuestras vidas, pero tenemos esa certeza y esa seguridad que el amor de Cristo va a estar presente el día de mañana en nuestras vidas. Por eso es que nosotros como creyentes, y particularmente cuando Jesús tocaba el sermón del monte, nosotros no estamos aquí para condenar, nosotros no estamos aquí para juzgar, porque yo no morí por alguno de ustedes, Cristo murió. Y aunque Cristo murió por la vida de cada uno de nosotros, su amor es tan grande, su misericordia es tan grande, que a sus hijos siempre los va a amar, siempre los va a querer. Esa es una realidad que es presente en la vida del creyente. Pero también hemos mencionado que aunque Cristo y el amor de Dios perdona multitudes de pecados, perdona todos los pecados a excepción de un pecado, que es la blasfemia en contra del Espíritu Santo, que ya la hemos tocado en otro tema, que es el simple hecho de no reconocer a Cristo. Y si tú no reconoces a Cristo y si tú no pones tu fe en Cristo, no puedes ser salvo. Pero nosotros que hemos creído en Cristo y que ahora tenemos esa fe en Cristo, no hay ningún pecado que nos pueda alejar de Dios. En su infinito amor, Cristo murió por todos los pecados que tú y yo hemos cometido, estamos cometiendo o vamos a cometer en un futuro. Cristo murió por todos ellos. Pero entre paréntesis debemos de tener cuidado, porque aunque Cristo ha perdonado nuestros pecados, el pecado repercuye o tiene consecuencias en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia. Dios nos perdona de todos los pecados, pero hay consecuencias por esos pecados. Y me gusta mencionarte la vida de David. David, por codiciar la mujer de otro hombre, su reino se dividió y pasó a guerra. Y David, de ser el gran rey que tenía bajo su control 12 tribus, sus sucesores, ¿sabes con cuántas tribus se quedaron? Con 2, Judá y Benjamín, por causa del pecado de David. Por eso es que a mí me gusta decirles, Dios es un Dios de amor y nuestra salvación está segura en Él, no la vamos a perder. Pero los pecados que tú y yo cometamos van a repercutir en nuestras vidas, en la vida de nuestras familias, en la vida de nuestros hijos. Por eso esa es una grande razón para alejarnos del pecado, porque el pecado no trae nada bueno a nuestras vidas, solo trae vergüenza, solo trae pobreza, solo trae cosas, aflicciones en nuestras vidas. ¿En dónde me quedé? Ni lo presente, ni lo porvenir. Y te voy a invitar a que te pongas de pie y vamos a terminar este versículo. El versículo 39
Vamos a darle lectura y después vamos a orar por esta palabra que hemos visto. Y luego vamos a entonar un canto dándole las gracias a Dios por la vida que Él nos permite. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por pruebas? ¿Cuántos de nosotros no estamos pasando por pruebas? A lo mejor hay uno que ahorita se encuentra bien, pero el día de mañana va a pasar por pruebas. Y yo quiero que este versículo nos quede en nuestra mente cuando las pruebas y las aflicciones y los problemas vengan a nuestras vidas. Que este versículo sea el que nos anime, el que nos recuerde que tenemos paz para con Dios, que estamos seguros en Cristo. Dice el versículo 39, todos juntos: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada, hermanos, no hay nadie. No existe algún ser, alguna acción, algún pensamiento, alguna palabra que nos separe del amor de Cristo. Y no porque nosotros estemos aferrados a Cristo o a su amor, sino es porque Cristo y el amor de Cristo está aferrado a nuestras vidas. Por eso es que nada ni nadie nos va a separar del amor que es en Cristo Jesús. Yo en esta tarde te animo a que sigamos firmes, fieles en nuestra fe en Jesús. Él tiene cuidado de nosotros y Él nos ha dado esa paz que el mundo no nos puede dar. Vamos a orar en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, amado Cristo, por dar tu vida, por resucitar y por darnos esa paz y esa tranquilidad, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo. Gracias, Padre, por enviar a tu Santo Espíritu que ahora mora en nosotros. Gracias, Padre, por permitirnos estudiar y tener tu palabra al alcance de nuestras vidas, Señor. En esta hermosa tarde venimos ante ti reconociendo tu grandeza, reconociendo tu poder, reconociendo tu soberanía, reconociendo que vamos a tener y estamos teniendo problemas, necesidades, angustias, debilidades, flaqueamos porque somos humanos débiles, pero descansamos en tu promesa, descansamos en tu palabra, que no habrá nada, no habrá alguna cosa o no habrá alguien, alguna persona, algún ser que nos separe del amor que tú nos has dado por medio de Cristo, porque no somos nosotros los que estamos sujetados a ti, sino que tú nos tienes sujetados, Señor, y nosotros somos variables, nosotros podemos cambiar, nosotros podemos alejarnos de ti, pero tú no te alejas de nosotros, tú te mantienes fiel y firme en nuestras vidas, tu amor se mantiene presente a lo largo de nuestras vidas, Señor, y es por eso que en esta hermosa tarde te damos las gracias. Gracias por amarnos. Gracias por cuidarnos. Gracias por velar por nosotros, Señor. Es ahí que entendemos que nosotros vivimos no por obras, sino vivimos por gracia, porque es un regalo tuyo que no merecemos, pero que está presente en nuestras vidas y que el día de mañana seguirá presente, Señor. Yo te pido, Padre, que tú nos des la fuerza, nos des la gracia, nos des el amor para poder permanecer firmes, cerca, apegados a ti, Señor. Ilumina nuestra mente y nuestro corazón, ilumina nuestras palabras, ilumina nuestras acciones para poder honrarte con nuestras vidas. Cada día, cada instante, cada segundo de nuestras vidas, ayúdanos a honrarte, a llevar en alto el nombre de Cristo en nuestras vidas, Señor, en nuestras familias, en nuestra iglesia. Yo te pido, Señor, tú que conoces y pesas nuestros corazones y que nada podemos ocultarte, que tú, Señor, prepares nuestras vidas, prepares nuestro espíritu, prepares nuestro ser para poder, Señor, estar contigo, para poder, Señor, serte fiel, para poder, Señor, estar apegado a ti, para poder descansar en ti, Señor, en tu palabra y en esa paz que nos ha dado Cristo. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que hoy se encuentra aquí. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que nos están viendo en línea. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están realizando el servicio a lo largo del continente, Señor.
Sigue dándonos la fuerza y la gracia para poder seguir adelante, Señor. Te amamos, te anhelamos, te deseamos con todo nuestro corazón. Esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, ven pronto por tu iglesia, por tu esposa. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos las gracias.